La historia del PSG, sin lugar a dudas, es la de un equipo que muchos pensaríamos que se empezó a escribir desde la época del 2012. Es decir, aproximadamente unos 13 años son los que el conjunto del PSG ha estado en los altos estándares de Europa. Sin embargo, es un equipo que tiene una historia detrás, una historia donde quizá no era un equipo muy popular y de alta envergadura futbolística, pero que fue construyendo a través de su humildad y a través de su principal propósito ser un equipo interesante. No fue hasta 1994-1995 cuando un equipo emocionó al mundo. El entrenador que dirigía a ese PSG siendo Luis Fernández, con gente como Patrick Mboma, George Weah, David Ginola, el histórico Rai, Baldo, Jeremy Leroy, por supuesto Vincent Jurin, Daniel Bravo, Paul Leguén, Pierre Ducouk y por supuesto el español que hizo muchas y buenas actuaciones, José Cobos. Un equipo que quedó en Champions, en semifinales para esa temporada y que al menos en la Ligue 1 empezó a escribir una gran historia. Sin embargo, como vuelvo y repito, no es hasta el 2012, hasta el 2013 con una inversión multimillonaria cuando el equipo del PSG empieza a hacerse de un nombre en Europa. Queridos amigos, bienvenidos a un nuevo video. Espero que se la pasen de maravilla. A lo largo y ancho de la historia del PSG, por supuesto que ha habido eliminaciones que ha concretado el conjunto parisino, como aquella al Barcelona. Por supuesto, ha habido otros partidos donde realmente el conjunto del PSG se ve mejor ante rivales. El problema es cuando vienen los momentos importantes, cuando vienen los momentos trascendentales, cuando te elimina el Borussia Dortmund, cuando te elimina el Barcelona en 2 ocasiones, cuando por supuesto el Manchester United te echa siendo el equipo que ya atravesaba con cierta hegemonía en la Liga 1 y que parecía ser que esa campaña iba a ser la buena, o cuando el Real Madrid también te termina ganando en partidos importantes, ¿sí? Cuando el Manchester City, por supuesto, con un equipo igual que el tuyo de poder a poder, te termina eliminando. Entonces, ha habido muchas circunstancias en donde el equipo parisino del 2012 a la fecha ha quedado a deber. Ha sido un equipo que ha quedado una cantidad importante en cuartos de final, nada más y nada menos ha quedado en 4 ocasiones en cuartos de final y en octavos de final también ha sido un equipo que reiteradamente lo hemos visto, igual en 4 ocasiones. No es hasta la final del 2019-2020 cuando llega contra el Bayern Múnich, en un abrir y cerrar de ojos la termina perdiendo. Entonces, el equipo del PSG, sin lugar a dudas, ha sido un equipo al cual se le han incrustado muchos y muchas cantidades de dinero, ¿no? Es decir, han pasado jugadores de la talla de Zlatan Ibrahimovic, de Cavani, de Verratti, de Neymar, de Mbappé, de Messi, por supuesto de Ángel Di María, y aún así no hemos visto resultados. Al contrario, se ha sacrificado muchísimo dinero para que el conjunto del Paris Saint-Germain no logre más allá de ser un equipo local y que en el margen de la Champions League sea un equipo que cuando se enfrenta ante los verdaderos grandes, ante los grandes de esencia, de mística, de jugadores, y que ahí podría ser un escenario en donde el PSG podría ser contundente, podría ser otra cosa, pues termina flanqueando. Y la realidad es que los diversos conjuntos, los cuales han sabido cómo eliminar al conjunto del PSG, han reiterado la realidad, que el dinero no es suficiente en este deporte. No es hasta de Luis Enrique cuando empezamos a ver un conjunto del PSG con una metamorfosis implícita. Cuando se te van los Neymar, cuando se te van los Messi, queda Mbappé. Y queda Mbappé como el líder, queda Mbappé como el hijo pródigo, vamos a decirlo así. Sin embargo, cuando llega Luis Enrique, nosotros entendemos que el trabajo, la labor, el sacrificio, el compromiso, la sangre, la obligación que justamente Luis Enrique inyecta, tatúa a sus jugadores, es gran parte por la exigencia que tiene el español. Cosa que quizá Mbappé no siguió cabalmente. Y no solamente él, son varios y vastos los ejemplos que fueron jugadores los cuales entre entrenadores malos y también la situación de que no hacían caso por su soberbia, legítimamente el conjunto del PSG fue una escuadra fracasada en Europa y sigue siendo una escuadra que
por ese contexto, por ese antecedente, quizá muchos no lo disponen como el favorito para esta final de Champions. Sin embargo, hay algo que no podemos negar, y es que cuando adjudicamos una responsabilidad a Luis Enrique, esto es lo que te termina haciendo, compitiendo bien, generando bien, estando siempre con la frente en alto. Y este equipo del PSG no es un equipo que tenga grandes y relevantes figuras, que se han hecho figuras y que se han hecho relevantes en el equipo parisino. Ah, bueno, esa es otra cosa. Pero con la llegada y con el trabajo de Luis Enrique previo a esto, había fichajes como Fabián Ruiz, había fichajes como Vitinha, como Gonzalo Ramos, como la propia situación de Doué, Barcola, Zaire Emery, los cuales por ahí no se esperaba demasiado, por ahí no se esperaba lo que te podía generar Verratti, Wijnaldum, etcétera, Messi, por supuesto, Mbappé, Neymar, Cavani, Icardi. Se van todas estas figuras que no son de papel, pero que realmente en el equipo parisino simplemente pasaron de vacaciones. Y llega el trabajo, llega el sacrificio, llega el esfuerzo, y lo entendió a la perfección Luis Enrique. Si querían ser un equipo ganador, tenían que dejarse de soberbias, de egocentrismos y de toma de decisiones donde nada más un jugador fuera el que se salvara. Cuando se va Mbappé, vemos totalmente algo distinto, pese a que al principio de la campaña estaba flanqueando, e inclusive con el propio Mbappé, el conjunto del Paris Saint-Germain no tenía una forma de juego como la tiene hoy, con una forma desenvolvente, con un estilo propio, con un estilo colectivo, con Mbappé, con Messi, con Neymar, previo a Luis Enrique, y con Luis Enrique todavía estando Mbappé. No le vimos lo que hoy categóricamente produce el conjunto del PSG. Es por eso que Luis Enrique tiene una gran y amplia responsabilidad, tiene una gran ejercicio dentro de esta labor, dentro de este trabajo, que ha consolidado un equipo a través del trabajo, a través del sacrificio y a través de la mentalidad que le ha inyectado al conjunto parisino. Un equipo que durante esta campaña tuvo grandes y buenos resultados, al menos en el margen de lo que es la Liga, y que lo hemos conocido y lo hemos asimilado así durante los últimos años. Creo que para nadie es una sorpresa, más allá de lo que pudo hacer el Mónaco y el Lille en sus respectivas campañas, tras vencer a el PSG hegemónico y ganarle la Liga, pero de ahí en fuera creo que es un aspecto ya casi evidente que el conjunto parisino, antes de que empiece la temporada, la va a ganar por la calidad de jugadores que tiene. Pero acá el asunto es que en esta campaña goleó a varios equipos: al Havre, al Montpellier, al Stade de Vertou en 2 ocasiones, al Lille en 2 ocasiones, al Stade de Rennes, por supuesto al Estrasburgo, al Marsella, al Angers, al Toulouse, perdón. Entonces al Saint-Étienne, igual, que le termina propinando varias y buenas goleadas. Y que, si bien, a ver, la situación en el aspecto de las últimas jornadas, en la jornada 31 y 32, perdió contra el Estrasburgo, un equipo sorpresa durante esta campaña, y perdió contra el Nice también. Eso no demerita lo que logró hacer durante la campaña. Hay que recordar una cosa: el equipo del PSG durante las primeras 10 jornadas era un equipo que estaba deambulando y que tenía literalmente la liga no definida. Era un equipo que para la jornada 10 tenía abajo al Mónaco, al Lille, al Olympique de Lyon, al Olympique de Marsella, y que estaban peleando ahí por ese primer lugar. Eran diferencias de 1 punto, de 2 puntos, de 3 puntos. Fue en los partidos, justamente en esos clásicos, contra esos respectivos equipos, cuando el PSG se sacó la espina totalmente, se sacó esa presión, ese motivo en el que los equipos pues literalmente no tenían mucha diferencia de puntos. Y hoy pues bueno, ya vimos la tabla realmente, la cantidad de puntos que le termina sacando, y si bien llegan 2 derrotas, creo que llegan 2 derrotas en el momento más adecuado para el equipo parisino, porque llegan en Ligue 1 y no llegan en Champions, además de que en esta campaña termina alzándose y laureándose con otra Coupe de France, ¿no? Un equipo que, vuelvo y repito, ha sido muy local, pero que al menos en esta campaña ponemos en la mesa, podemos poner en la evaluación y en el análisis lo que está consiguiendo a nivel europeo. Un equipo del PSG que esa es su obligación, que ese es su trabajo, pero que, como viene de la relevancia de los jugadores, de los hombres y de los nombres que tuvo con anteriores procesos, quizá ahorita el mérito es mucho más, porque tienes jugadores que realmente
no eran, o en cuestión de calidad, no se pensaba que pudieran hacer esto, no se pensaba que pudieran realizar esto, y que a final de cuentas los jugadores terminaron siendo coachables, entendieron al entrenador, entendieron lo que quería, jugaron en equipo, obviamente con vertientes y aptitudes individuales, pero la situación actitudinal y aptitudinal, al menos en la Ligue 1, al menos en la Coupe de France, al menos de lo que han permitido durante esta campaña los jugadores y nos han demostrado de la mano de Luis Enrique, eso tiene una plusvalía sensacional, y eso tiene una plusvalía que muy poco se puede tomar en cuenta. Vuelvo y repito, para finalizar con este tópico, al principio de la temporada, las primeras 10 jornadas, además de que los resultados no se estaban dando en Champions, la realidad es que el equipo estaba indigestado, el conjunto del PSG. Había momentos en donde realmente parecía que el Mónaco, el Olympique de Lyon, el Olympique de Marsella podían dar esa voltereta. ¿Qué termina pasando? Que el PSG, en momentos adecuados, en momentos indicados, en el tiempo, con el timing necesario, termina venciendo, goleando y gustando justamente a esos que son los equipos que muy probablemente son los clásicos allá en tierras galas. Una cosa es ganar los primeros partidos y otra cosa es ganar las principales jornadas. Y es aquí donde el PSG es testigo de ello y es sinónimo perfecto de ello. ¿Por qué? Porque en las primeras jornadas parecía que el equipo sucumbía ante la tempestad. Un equipo que no logró mucho, que más allá de la victoria contra el Girona, padeció contra el Arsenal, no pudo contra el PSV Eindhoven, no pudo contra el Atlético de Madrid, no pudo contra el Bayern de Múnich, y que por supuesto eso fue generando cierta concordia y discordia dentro de los aficionados del PSG. Las formas, las situaciones, las derrotas y contra los equipos importantes que perdiste. No le pudiste ganar al Arsenal, no le pudiste ganar al Atlético de Madrid, que dicho sea de paso, el Atlético de Madrid creo que tiene ciertas similitudes con el Internazionale de Milano, vamos a dejarlo ahí. Y la situación del Bayern Múnich, que en cuestión de todo te ganaron en el planteamiento, te ganaron en estadística, te ganaron en juego, te ganaron en fondo. Sin embargo, llega el Salzburgo, llega el partido contra el City, llega el partido contra el Stuttgart, y es cuando el equipo del PSG reanima, revive, revitaliza todo lo que se venía cargando en anteriores jornadas, ¿no? Por supuesto que ya en fase eliminatoria termina siendo otro concepto total. En los últimos partidos de Champions solamente ha perdido 2 partidos, contra Liverpool en los octavos de ida y contra el Aston Villa en los cuartos de final de vuelta. De ahí en fuera, el conjunto del PSG literalmente ha sido un equipo avasallante, que gusta, que determina y que es contundente, ¿no? Lo demostró precisamente en las últimas jornadas contra el Salzburg, contra el Manchester City, contra el Stuttgart. La fase preliminar, es decir, el play-in, cuando de una forma muy contundente, pasadísima de lanza, me atrevo a decir, con esa expresión que decimos acá en México, es decir, exageradamente apabullante, hecha al Stade Vertois con un marcador de 10-0. Luego empieza acá la situación, cuando echas a Liverpool, cuando echas al Aston Villa y cuando echas al Arsenal, cuando los eliminas, no es cualquier cosa. Eliminas al equipo que eliminó al conjunto del Real Madrid, estoy hablando del Arsenal. Al Aston Villa lo echa siendo un equipo promesa para la presente campaña, por el entrenador y por los jugadores. Y a Liverpool, el máximo favorito y candidato para hacerse de la Champions. Las formas, los gustos, los resultados pueden gustar, pueden variar. La realidad es que el conjunto del PSG en estas instancias demostró que en los partidos importantes, que en los partidos principales, termina por dar una cátedra contundente. Vuelvo y repito, puede haber no gustado algunos partidos, pero a final de cuentas ahí está el resultado. La consecución de estas victorias, la consecución de estos accesos, la consecución de estos pases a través de un gran equipo, en donde por supuesto tenemos que destacar a los jugadores y destacar también la claridad que Luis Enrique siempre tuvo, sin importar lo que sucedía al principio, lo que sucedía con la prensa y lo que sucedía inclusive con los propios aficionados. Un Luis Enrique que siguió sus instintos y que hizo que este París, que este PSG terminara dándole una vuelta de 360 grados a su respectiva eliminatoria. Para concluir con este video, en la actual campaña el equipo parisino en la Ligue 1 realizó 92 goles, además de que en Champions League realizó 33 anotaciones. En Champions recibió una cantidad de 15 goles en contra.
¿Esto qué te quiere decir? Bueno, que tiene una buena calidad defensiva, pero también tiene una buena calidad con propósito ofensivo. Sin en cambio, en los últimos partidos, es decir, contra el Aston Villa, inclusive contra la propia escuadra de Liverpool, quizá tanto en el partido de ida con el Liverpool como en la vuelta del Aston Villa, hubo varias dudas que aquejaron a la semblanza futbolística del conjunto del PSG. No obstante, el conjunto del PSG, a través de Dembélé, a través de Barcola, a través de Doué, a través de Kvaratskhelia, a través de el propio Neves, que ha tenido una temporada sensacional junto con Vitinha y Fabián Ruiz, creo que son el principal eslabón para que este equipo pueda competir, y no solo pueda competir, sino que aspira a ganar. Son jugadores que en ofensiva realmente son contundentes y recriminan bastante a las sagas defensivas. No sabemos cómo vaya a plantear Inzaghi este partido, pero la realidad es que el PSG va, y creo yo, va a tener la batuta del enfrentamiento en cuestión ofensiva. Van a ser más determinantes, quizá vayan a llegar más. ¿Por qué? Porque es lo que se ha visto no solamente en estas instancias de Champions, en las instancias finales contra el Liverpool, contra el Aston Villa y contra el Arsenal, sino también por lo que sabemos que de manera de filosofía de juego impregna justamente Luis Enrique. Por otra parte, justamente Dembélé, la situación de Barcola, creo que son los dos integrantes más importantes en lo que nosotros podemos predisponer y en esta situación de prospectos a hacer en ofensiva. Creo que la situación de Dembélé es un cambio sensacional, un cambio anímico increíble, y hoy por hoy es el líder del equipo, no sin antes mencionar también a los demás integrantes del equipo parisino. Veremos qué pasa, pues yo por ello pienso, y creo que a través de los números y a través de la eficiencia y eficacia de juego que promulgó el conjunto parisino durante el cierre de la Champions League e inclusive durante toda la campaña de la Ligue 1, pudimos ver un equipo que era más ofensivo que defensivo, que era drástico en defensiva, por supuesto, es decir, era contundente, era sólido. Sin embargo, su filosofía, su estilo, su prestancia, su determinación es más con el manubrio a la ofensiva, y es por ello que determinantemente, a través de lo que se ha observado, me parece que el conjunto del PSG va a ser candidato a que llegue mucho más veces al arco que el conjunto del Internacional de Milano. No sabemos lo que pueda hacer Simone Inzaghi. Es una realidad que en estas instancias es una final y cada equipo tiene que jugar de acuerdo a lo que mejor generó durante el torneo. Vuelvo, repito, el PSG 15 goles recibió en Champions, pero también realizó una cantidad de 33 goles en Champions por 91 en la Ligue 1. Es por ello que el equipo de Luis Enrique yo lo veo como muy probable favorito para este partido. Ya veremos qué es lo que termina sucediendo de la mano de Dembélé, de la mano de Barcola, que son los dos integrantes en ofensiva y en propuesta ofensiva más contundentes y más sólidos que tiene el conjunto parisino. Nos vemos, cuídense mucho, hasta la próxima. ¡Chao!